Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Juan 16, 8, 11. Amén. Esto es un versículo que la sierva Bárbara el miércoles pasado lo compartió. Amén. Y yo voy a seguir con este versículo. Miren, nos quedamos ahora con el 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Amén. Y si nosotros nos quedamos en este versículo, dice, Él, el Espíritu Santo, convencerá, es decir, nos va a convencer, nos va a mostrar de tres cosas. Una es de pecado, la otra es de justicia y también del juicio. Es decir, aquí dice que habrá juicio, justicia y hay pecado. Amén. Jesús ya lo daba por sentado de que el pecado está. Pecado hay. Amén. Miren, el significado de estas tres palabras. Ponemos pecado. No, el significado. Ahí salió. Miren, pecado quiere decir pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos convence de que hay pecado, de que somos pecadores. No toques nada de esto, pero yo lo leo, yo voy dando para que veamos lo que dice la palabra de Dios sobre el tema, que no es nada que nos inventemos. En Romanos 3:10 dice, como dicen las Escrituras, como dice la palabra, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno sobre la tierra. No hay justo, ni siquiera uno sobre la tierra. Amén. Vemos en Marcos 10, 17 y 18, dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Amén. Jesús quería demostrar, quería hacer entender de que no había nadie bueno sobre la faz de la tierra. Y él ahí, una vez más vemos a Jesús que se pone a nuestra estatura. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno, Dios. Dios es el único bueno, Dios es el único justo. Amén. Por eso ahí vemos, la palabra misma dice que en la tierra no hay ni justo, ni bueno, ni nadie que se libre del pecado. Es decir, el Espíritu Santo vendrá a convencernos de esto. Amén. ¿Estamos convencidos? Gloria a Dios. De justicia. Vamos a ver qué es justicia. Significado de justicia. Justicia. Dar a cada uno conforme a lo que le corresponde o se merece. Dar a cada uno conforme a lo que le corresponde o se merece. Amén. Y juicio, donde se hace justicia. Si nosotros nos quedamos aquí, decimos, vale, juicio. El Espíritu Santo vino a convencer de que habría juicio. Juicio es donde se valora lo que cada uno hemos hecho. Y vino a convencernos
de que somos pecadores. Amén. La palabra de Dios, y supongo que ustedes también lo han visto, lo han escuchado, representa también la justicia con una balanza. Amén. Todos conocen la balanza, las balanzas antiguas. Ahí tenemos una. Sí está. ¿No la tienes? La puedes poner, pero porque es importante que se vea para poder. Es decir, ahí nos damos cuenta de lo que nos enseña la palabra y de lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Aquí lo tenemos. Es decir, yo no sé si todos saben cómo funcionaban o cómo funcionan, no sé si se usan aún, pero ven esto de aquí. Esto de aquí son los pesos. Y había pesos de 1 kilo, pesos de 900, de 800, de medio gramo o de medio kilo, de 100 gramos. En un lugar se ponía el peso y en la otra parte es lo que nosotros queremos pesar. Y para saber exacto el peso, ¿ven esto de acá en medio? Si pesaba más el peso, pues esto hacía así y se iba para la izquierda. Si pesaba más el derecho, que es lo que nosotros queríamos pesar, pues se iba más para la derecha. Y para tener el peso justo, tiene que estar bien en medio. Que en medio es justo. El peso justo. Amén. Ahora imagínense que el Espíritu Santo dice: yo he venido para convenceros del pecado, de que habrá juicio y de que se medirá por vuestras acciones. Amén. Habrá justicia. Ahora imagínense, vamos a suponer que el centro es lo justo, lo que Dios busca. En un lado, para poder medir, vamos a poner que en un lado ponemos los mandamientos de Dios. Podemos poner los 10 mandamientos, que luego dentro de los 10 mandamientos hay más. Pero supongamos que ponemos los 10 mandamientos allá y nosotros nos subimos en la otra parte. Para ser justos y estar bien en medio, nosotros aquí sentaditos o de pie tendríamos que cumplir los 10. Es decir, para ser exactos, si ahí hay 10, nosotros tenemos que cumplir 10. Si ahí hay 10 y nosotros cumplimos 9, Dios es justo. A Dios no le bastan 9. Dios es justicia. ¿Cuántas veces leemos en la palabra Dios justo? Por lo tanto, si nosotros cumplimos 9, ¿qué hace la balanza? Va a pesar más ahí. Los mandamientos van a pesar más que nosotros. Por lo tanto, si nosotros seguimos la palabra de Dios, porque hoy quise hacer 2 fórmulas. De hecho, le puse el título de Fórmula para una vida plena. Ahora imagínense, si nosotros seguimos esta ley, quedaría así la fórmula. La puedes poner, la primera. Pecado más justicia más juicio, lo puse entre paréntesis. No es que sea un gran matemático ni nada, pero algo aprendí. Es decir, nosotros ponemos el pecado más justicia y juicio van juntos. Es decir, el juicio va conforme a las obras que nosotros hemos hecho. Porque la justicia, ¿qué era? La justicia era que era como un juicio de las obras que nosotros hacemos. Cuando uno va a juicio, ¿qué haces? Ponen lo que han hecho a ver si realmente
es apto o no, o si es culpable. Si nosotros vamos con esta ley, el resultado es muerte, es pecado porque hay pecado. Si hay juicio y se hace justicia sobre nuestros actos que ya nos han llamado pecadores, esto lo sumamos y suma muerte. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Daniel 5:27. Daniel 5:27 dice, tekel significa pesado, de pesar. Y Daniel le dijo, supongo que todos escucharon la historia, pero ahora lo vamos a compartir una vez más. Dice, tekel significa pesado. Y le dijo al rey, usted ha sido pesado en la balanza, como una balanza la que hemos visto, y no dio la medida. Amén. Por eso vemos que la palabra, vemos que Dios usa la balanza para medir, a ver si nos merecemos o no la bendición y la vida eterna. Miren, voy a leer en Daniel 5, ¿vale? Dice, muchos años después, el rey Belsasar, que el rey Belsasar vino después de Nabucodonosor, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios, en Jerusalén. El rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto vinieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. Amén. Sí, sigo leyendo en el 22. Dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. ¿Qué le dijo Daniel? Le dijo, usted rey sabía la historia de Nabucodonosor. Usted sabía, pero lo pasó por alto. Más lo pasó por alto, lo hizo a propósito. Amén. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas, mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Y este es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dará a los medos y dado a los medos y los persas. Amén. Yo compartí esto solamente para que nosotros veamos que Dios usa la balanza, amén, para pesar. Pero luego de ahí saqué algo. Y es que ustedes sabían que las copas de oro representan también a los que sirven en la iglesia. Es decir, el Señor nos ve como copas de oro.
¿Qué hacía una copa? Una copa sirve, amén. Y ahí pude sacar algo. Hay algo que al Señor le molesta y es que se aprovechen para sí mismos de los sirvientes de la iglesia. El Señor los honra. El Señor los tiene con tan agrado a los que sirven en la iglesia. Los honra de una manera tremenda. Los cela. ¿Y qué hizo ese rey? Los usó para sus deleites. Se aprovechó para sus cosas algo que le pertenecía a Dios. Y lo sabía. Esto es lo más tremendo, que él lo sabía. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar de no usar lo que pertenece a Dios para cosas nuestras, por deleites nuestros. No podemos usar herramientas de Dios para nuestros beneficios. Los tenemos que cuidar, los tenemos que guardar. Ustedes son, y yo también me incluyo, somos herramientas de oro. Pablo lo dijo, puso la iglesia, le llamó a los miembros de la iglesia, los llamó utensilios de la casa de Dios. Utensilios para servir a Dios y para servir a los demás. Por eso, hermanos, somos esas vasijas, somos esos barros, esos vasos de oro. Y tenemos que servir al Dios grande y poderoso. Amén. Por eso todos esos proyectos, porque el Señor nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho para poder nosotros servir a los demás. Amén. Hay una cosa, Dios, Daniel, por medio del Espíritu Santo, le llamó una palabra. No sé si se han fijado. Orgulloso, arrogante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros queremos enseñar? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Y es simplemente una cosa. Si nosotros queremos ser justos por nuestras fuerzas, si nosotros queremos ser o pensamos que podemos ser justos por lo que nosotros alcanzamos o podemos hacer, delante de Dios somos orgullosos y arrogantes. Y eso, ¿saben a qué nos lleva? A mirar por nosotros mismos. Y ¿saben a qué nos lleva? A usar lo que es de Dios para nuestros beneficios. Entendamos que nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. No podemos. Miren la historia. Nabucodonosor, un rey orgulloso. Él quería ser él. ¿Cómo voy? Yo no necesito a Dios. Y nosotros, cuando nosotros nos queremos justificar con nuestras obras y decir, Señor, he sido justo porque he conseguido cumplir 9 mandamientos y voy a cumplir los demás, ya estoy en ello, lo voy a hacer. Cuando nosotros hacemos esto, es como si decir, Jesús, no te necesito. Y el Espíritu Santo vino a convencernos de que si ponemos la fórmula que yo te digo, vas a morir. No vas a ser apto. Es imposible. No lo vas a lograr. Nabucodonosor fue un rey orgulloso, pero vemos que al final, cuando ya Dios ya lo mandó 7 años a comer pastos del suelo, era como una bestia. Ahí se dio cuenta. Y fíjense la misericordia de Dios. Un hombre arrogante,
un hombre que se tenían que arrodillar delante de él, un hombre que adoraba a otros dioses, un hombre hasta que blasfemó. Y hubo un momento que se humilló delante de Dios y dijo lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Él ahí se dio cuenta y el Señor tuvo misericordia. Ahí vemos, hermanos, hay pecado, sí, fallamos, sí, pero Dios lo que quiere es que nosotros nos humillemos delante de Él. Nosotros entendamos y comprendamos que sin Jesús no podemos ser justos. Y luego cuando nosotros intentamos justificarnos por nuestras fuerzas, caemos en el error de los fariseos y saben que empezamos a juzgar. Esto nos lleva a juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque el hacer las cosas con nuestra fuerza nos hace sentir como yo he podido, ellos no pueden. Por lo tanto, si yo he podido hacer esto y él no, y los juzgamos, no pueden ser bendecidos. Y nosotros, hermanos, miren lo que hemos visto. Hemos visto la balanza. El único que puede pesar en la balanza, el único que puede hacer un juicio es Dios. Cuando nosotros juzgamos a los demás, nos ponemos en lugar de Dios. ¿Y saben qué es eso? Ponerse en el lugar de Dios. Poner a las personas encima de la balanza y decir si son justas o no, si se merecen aquello o si se merecen lo otro. En Proverbios 11:1 dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. Hermanos, si nosotros queremos juzgar a los demás, no hay otra manera para que nos salgan las cuentas, es adulterando la balanza. La tenemos que adulterar. ¿Qué hacemos? Quitamos un mandamiento, como hacían muchos engañadores. En vez de poner la pesa de 1 kilo, la ponían de 980 gramos y así ganó 20. Si nosotros queremos juzgar o nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas, ser justos delante de Dios, lo único que hacemos es adulterar la balanza. La adulteramos. ¿Qué hacemos? Estos mandamientos los pondremos, los voy a poner así y los amoldeamos a lo que nosotros queremos. O quitamos uno. Cuando nosotros juzgamos a los demás, hacemos lo mismo, adulteramos la balanza. Y Dios detesta el uso de las balanzas adulteradas. El único que puede juzgar es Dios. El único. Amén. Y hermanos, el orgullo hace que nosotros usemos las cosas de Dios incorrectamente. ¿Cómo vencemos al orgullo? Dándole el lugar a Jesús. Entendiendo y comprendiendo que si nosotros somos justos, no es por nuestras obras. Somos justos por la misericordia de Dios, por Jesús. El orgullo llevó a los fariseos a pensar que con sus propias fuerzas ellos podrían ser justos delante de Dios. Realmente adulteraron la balanza, la pusieron así como ellos como querían. Lo llevó a usar los utensilios de la casa de Dios a su manera, a su antojo y a su beneficio. ¿Eso por qué? ¿Por qué llegamos a esto? Porque nosotros dejamos de creerle a Dios y pensamos que
Pensamos que todo es con nuestras fuerzas, pensamos que nosotros vamos a prosperar con nuestra sabiduría y con nuestras fuerzas. Y nosotros lo que tenemos que entender y comprender y creer es que prosperamos por medio de la gracia de Dios. Dios suple todas nuestras necesidades. Nosotros no vamos a usar para nuestro beneficio propio las copas de oro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay si Dios es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos? Dice en Romanos 3, bueno, voy a empezar por Efesios. Efesios 6, 14 dice, bueno, ahí habla de la armadura de Dios. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniendo el cinturón de la verdad, es decir, nos pone el cinturón que sujeta toda la armadura, es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Y la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿De quién es la armadura? Que es de Dios, es nuestra. La armadura es de Dios. Dice, la armadura de Dios, que nos pongamos la coraza de justicia de Dios, no nuestra justicia. Es decir, justicia es el pago de los actos que nosotros hacemos. Si la palabra pusiera, poneos la coraza de vuestra justicia, el enemigo nos haría así de por todo, nos cortaría en pedazos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, nuestros actos no pueden ser buenos. Pero Dios, con su sabiduría, dijo, poneos la coraza de mi justicia, no de la vuestra, de mi justicia. Amén. Romanos 3, 22, 24 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos ¿el qué? Nuestra fe en Jesús, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que en Él crea, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando nos ponemos la coraza de justicia de Dios. Amén. Romanos 5, 1 lo compartimos. Dice, por lo tanto, presten atención y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, si tú lo crees, si tú crees que eres justo por medio de Jesús, esto es lo que nos pide la palabra de Dios. Si tú te sientes o te ves justo por medio de Jesús, eso es tener fe. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Amén. Habrá momentos que a lo mejor no nos gustará tanto pasar, pero permanezcamos en la fe. ¿Qué vino a decir el Señor? Cuando tú pases por un momento difícil, no dejes que la condenación tome
lugar en tu vida. Pon tu fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos sale algo mal y han venido a decirnos, esto es porque te has portado mal, esto es porque has pecado? Amén. La palabra dice, cuando pases por estos momentos, ten fe. Ten fe. Esto te va a ayudar a fortalecer tu fe. Eso te va a ayudar a desarrollar que eres victorioso. Aunque pases por ese momento difícil, aunque pases por esta prueba, confía en el Señor y di, soy justicia. Soy justo, no por mis obras, sino por medio de Cristo. Cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, yo lo que pido es que el corazón esté dispuesto a ser perdonado. El problema es cuando nosotros ya no nos importa lo que piense Dios. Amén. Como si decir, bueno, yo peco, sé que estoy pecando, pero a mí me da igual, no me importa. Pero cuando nosotros, por nuestras debilidades, pecamos y nos damos cuenta y decimos, Señor, yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Jesús te dice, tú mírame a mí, tú mírame a mí y verás cómo eres justo. Y podemos ir libremente delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, bendíceme, porque soy justo por medio de tu Hijo. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pablo vino a decir, yo creo que nadie quisiera morir por alguien que ya es justo. Jesús vino y murió en el momento justo por nosotros pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, no dice se nos declarará, dice se nos declaró, se nos declaró. Si lo crees, si amas a Dios, eres justo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no dice te declararás justo cuando hagas esto y esto. No, ya eres justo. Ya somos justos. Pues entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Amén. Es decir, la dispensación de la ley entró por Moisés. Antes estaban bajo la gracia. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta el de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios
y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Miren que dice un favor inmerecido de Dios, algo que nosotros no merecemos, pero que Dios nos lo ha dado. Es un regalo. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de ¿qué? De su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria y sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Acuérdense de la balanza. Adán en un sitio, en el otro, lo único que le dijo Dios, no comáis de este árbol. Vemos, Adán y el no comáis de este árbol, un mandamiento. Incumplen el mandamiento y la balanza. Amén. El peso. Por eso, uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero resulta que mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es decir, cuanto más pecamos, más gracia hay para nosotros. Pero ahora no vamos a pensar, pues yo peco y hago lo que me da la gana. No, el tema es que somos débiles, somos humanos y pecamos. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios y nosotros no queremos pecar, la gracia maravillosa de Dios está en abundancia. En abundancia nos guarda, nos sostiene. Está ahí. Amén. Ahora pongamos otra vez la imagen de la balanza, por favor. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó ahora. Ahí, a la izquierda, los mandamientos de Dios. Lo que Dios quiere de la humanidad. Aquí, nosotros, quédense con esta imagen. Nosotros bajamos la balanza y sube Jesús aquí. La balanza viene en medio. ¿Por qué? Porque Jesús, Él no falló. Él no quebrantó ni un mandamiento. Él es la justicia. Por eso quítate de la balanza. Quítate y pon a Jesús. Pon a Jesús y quédate con esta imagen. Y Jesús te dice, ¿ves? Eres justo. Eres justo porque yo di mi vida por ti. Yo pagué un alto precio para que tú seas justo. Y terminamos con esta fórmula. Por eso lo llamé fórmula para una vida plena. Esto es la fórmula. Pon si quieres la otra también. Miren lo que era antes. Perdón que te haga trabajar tanto, pero sí. Pecado. El Espíritu Santo, bueno, termino con esto, porque es que Jesús mismo nos dio la solución. Dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de que hay pecado, hay justicia y hay juicio. Y Jesús siguió. Yo me quedé parado antes, pero Jesús siguió y dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, ¿qué necesita la humanidad? ¿Qué necesitamos nosotros para solucionar el problema del pecado? Creer en Jesús. ¿Nos pide algo más? No, Jesús dijo, de pecado los convencerán porque no creen en mí. Pues ¿cuál es la solución? Crean en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hizo la obra completa y está con el Padre. Y Él le dice, Padre,
yo soy justo, ¿verdad? Y Dios le dice, sí, pues ellos son justos por medio de mí. Amén. Y de juicio, sí, juicio hay. ¿Pero a quién? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás está juzgado. Amén. Por lo tanto, pecado, fuera. ¿Qué ponemos? Pon la fórmula. Jesús. Juicio, quitado porque es a Satanás y a los que no creen en Jesús. Esto es nuestro trabajo, que crean en Jesús, que llegue la buena noticia. Justicia, Jesús se pone también. Quítate, me pongo yo. Pecado, quítalo, me pongo yo. Y esto es Jesús más Jesús igual a Jesús. Jesús, vida, plenitud. Antes era muerte, ahora es vida. Es una vida plena. Esto es la fórmula que necesita el mundo. Amén. Y algunos dirán, sí, Jesús, pero ¿y nosotros? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, si el resultado es Jesús, nosotros somos Jesús. Jesús vive en nosotros, la vida vive en nosotros, la justicia vive en nosotros, el amor vive en nosotros, la plenitud vive en nosotros. Por tanto, ¿qué necesito, Señor, para ser pleno? Creer en esto, creer en Jesús, creer en Jesús. Aleluya, dale toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor.